Hace un momento le platicaba a usted que Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, viajó hoy, ya se encuentra en El Paso, Texas, en la frontera con México, en uno más de los esfuerzos por controlar la migración indocumentada. ¿Qué representa la presencia de la segunda a nivel jerárquico allá en Estados Unidos? Para hablar del tema, le agradezco. Se encuentra en la línea telefónica Eunice Rendón, quien es especialista en temas de migración y seguridad. Eunice, muy buenos días. Buenos días, Wendy. Gracias. Pues, ¿tú crees que con la presencia de Kamala Harris, con esta supervisión que se está haciendo, se pueda marcar un parteaguas en la historia de la migración entre México y Estados Unidos? Bueno, creo que hay varias cosas que mencionar. Por Ujú. un lado, bueno, esta era una visita ya anunciada y prometida desde hace mucho tiempo, incluso por el propio presidente Biden. Bien hay que mencionar que se enmarca en una presión de los republicanos a los demócratas, ¿no? En esta visita también pendiente. Y también se da tras la visita que hiciera la vicepresidenta en las semanas anteriores, tanto a México como a Guatemala, en donde pudo reunirse con los mandatarios de ambos países. Entonces, enmarca todo este trabajo que se ha venido haciendo, pues ahora sí que en materia migratoria en el gobierno de Biden, y también en varios de los anuncios, cambios en las políticas migratorias que ellos mismos han dado a conocer tras la salida de Trump, por ejemplo, la terminación del programa NPP o protocolos de permanencia en México, que obligaba a los solicitantes de asilo a estar del lado mexicano en 6 puntos fronterizos para pues ahí llevar a cabo sus procesos, y eso fue un programa muy criticado, ¿no? Y además un programa que pues finalmente dejó varada a muchas personas que siguen en la frontera con México y que han ido pasando en goteo. Entonces, bueno, ese es uno de los grandes anuncios que ellos hicieron. El tema más criticado también, los dos temas muy criticados por los republicanos y que han generado presión en el gobierno de Biden relacionados con la frontera norte de nuestro país, es el tema de los menores no acompañados migrantes, que también como sabrás, pues justamente una de las políticas que Biden puso en marcha es reabrir las puertas para estos menores no acompañados que Trump había cerrado en marzo de 2020 con pretexto de la pandemia. Al tratarse de esta población de alta vulnerabilidad, la cara más vulnerable de la migración, que es esta niñez no acompañada, bueno, Biden reabre las puertas, y eso pues ha generado muchas críticas de los republicanos. Y finalmente, el otro tema importante, criticado y hablado por los republicanos, es que estos anuncios en los cambios de política migratoria, que también hay que decirlo, mucho de lo que Biden prometió es mucho para la migración de los que ya están en Estados Unidos, mucho menos ha hablado de otros migrantes. De hecho, el mensaje que hemos escuchado en su momento de Roberta Jacobson, que era la responsable para la frontera con México y los países de Centroamérica, y ahora con la vicepresidenta Kamala en sus visitas, y también el secretario Mayorkas, que quien acompaña esta visita a la vicepresidenta, hemos escuchado este mensaje de no vengan a Estados Unidos, no está fácil, no van a pasar, tratando de dejar este mensaje pues en Centroamérica. También las embajadas han estado replicando ahora sí que este mensaje. Entonces, por un lado sí vemos un cambio, la intención de las políticas migratorias para los migrantes que ya están en Estados Unidos, con una promesa de reforma migratoria muy ambiciosa que también va a costar trabajo porque requieren el apoyo de al menos 10 republicanos para que cualquiera de esas propuestas ambiciosas pueda ser real. Y por el otro lado, vemos que no es lo mismo con el tema migratorio, los flujos que vienen desde Centroamérica. De hecho, una de las coincidencias con el gobierno mexicano ha sido el tratar o trabajar en las causas de la migración. Aquí solamente apuntando que pues las causas de la migración no solo son sociales y económicas, sino, y desafortunadamente cada vez más, es la inseguridad y el riesgo a perder la vida lo que obliga a las personas a migrar. Eso es lo que hemos visto. Yo me encuentro aquí en la frontera con Ciudad Juárez, y lo que te puedo decir es que cada vez vemos más casos que es por la violencia, homicidio en sus lugares de origen, que están escapando. Y eso se repite con los mexicanos, que también desde mediados del año pasado, vemos un repunte en la migración mexicana, en el desplazamiento también interno de mexicanos, y en este intento de regresar a Estados Unidos. Tan solo los asilos dados durante 2020 fueron cerca de 4,500 asilos que sí otorgó el gobierno estadounidense a mexicanos. Bueno, el 90% de esos asilos
muchos fueron ahora sí que justificados por persecución del crimen organizado en sus lugares de origen. Ya. Eunice, tú que, bueno, pues tienes muchos años tratando y pues investigando acerca de estos temas de migración y seguridad, lo que hoy estamos viendo con el gobierno de Joe Biden, que recién llegó el 20 de enero de este año, podría suponernos que este tema va a tener un tinte más humanitario, se va a trabajar, si bien cuidando los intereses de Estados Unidos, sí protegiendo pues los derechos humanos de quienes intentan cruzar la frontera para alcanzar una mejor calidad de vida. Mira, creo que por un lado sí hay un cambio, Ujú. empezando por lo discursivo, ¿no? Porque el Ujú. discurso importa, las palabras importan. Vimos que con Trump incrementaron los crímenes de odio basados en raza a partir de un discurso xenófobo y racista. Entonces, empezando por el discurso, ha cambiado. Después, sí ha habido este impulso a algunas de estas políticas o intentos de la reforma migratoria, de que haya algunos apoyos, el tema de los dreamers o los soñadores, ¿no? Estos jóvenes que llegaron desde muy pequeños a Estados Unidos. Es decir, sí creo que hay un cambio en esa perspectiva para el apoyo a los migrantes que, repito, están ya en Estados Unidos y en el lenguaje para el resto de los migrantes. También, como yo mencionaba, el tema de la niñez migrante, ¿no? Que sí se abrió nuevamente la puerta porque se trata de un sector de la población migrante en alta vulnerabilidad y bueno, esto creo que sí denota un cambio con respecto a lo que veíamos con Trump. ¿En dónde es donde yo no veo un cambio sustancial? Incluso, bueno, los números nos van a también dar esta realidad, pues es, por ejemplo, seguimos con las deportaciones, a pesar de que Biden prometió que en los primeros 100 días no habría deportaciones, trató de echar a andar una acción ejecutiva que, por supuesto, no se le aprobó, ¿no? Las acciones ejecutivas también tienen cierta fragilidad, no se le aprobó y entonces han seguido deportaciones también de mexicanos y de centroamericanos muy cercanos a los niveles que veíamos con su antecesor. Entonces seguimos viendo esa parte. Por otro lado, hay un tema que me preocupa, que ha sido el título 42. Con el pretexto de la pandemia, Trump echó a andar en marzo de 2020 este título que justamente pueden las autoridades sanitarias en Estados Unidos determinar qué población pone en riesgo a los estadounidenses y expulsarlos. En este caso, haciendo uso indiscriminado de este título 42, pues han regresado a cientos de personas diariamente por la frontera con México, por Ciudad Juárez y Tijuana, generando una presión muy grande de núcleos familiares, porque son principalmente núcleos familiares los que están viajando en todos los albergues prácticamente de la frontera. Y eso pues también aunado en el caso mexicano a la reforma de la ley de migración, en donde el INAMI ya no puede tener a niños detenidos, ni con familia ni sin familia, pues ha quedado ahí un vacío que el DIF no ha terminado todavía de llenar, porque no tiene ni los recursos ni las acciones necesarias aún. Entonces, esto ha sido, en el caso mexicano, absorbido por la sociedad civil y por los gobiernos locales. Entonces, en ese sentido, sí veo que las políticas de Biden siguen teniendo pues un tono complejo para los migrantes y tenemos que ir un poquito más allá para generar un compromiso internacional y que realmente cambie y sea una política al mismo tiempo humanitaria, pero que también pues cuide el orden y la seguridad, porque hoy los grupos del crimen organizado están aprovechándose de los migrantes, han encontrado una vertiente nueva del crimen en el tráfico y en la trata de estas personas. Eunice, me queda un minuto, solamente consultarte. Qué puntos tenemos que observar? ¿En qué puntos tenemos que estar atentos con relación al trabajo migratorio que está realizando Estados Unidos? Yo creo que, y parte de lo que hoy esperamos ver en la visita, ¿no? Son los pronunciamientos que Kamala pudiera hacer en el tema del título 42, que es un pendiente que no han hablado de eso, y que son deportaciones que diariamente están haciendo de mexicanos y centroamericanos que nos dejan en territorio mexicano, ¿no? El tema de la niñez migrante, ese tenemos que tener ahora sí que un ojo permanente sobre ese tema que nos debe importar a todo el mundo y que debe ser la prioridad en materia humanitaria en el tema migratorio. Y finalmente el tema de seguridad. Sí hay un trabajo que hay que hacer de la mano con México para que también se castigue y se detenga a los traficantes de personas que están haciendo de las suyas y que, repito, cada vez vemos más a grupos y grupúsculos del crimen organizado involucrados en estas dinámicas migratorias y eso lo hace más riesgoso para todos.
Perfecto. Pues Eunice, como siempre, muchas gracias por platicar con nosotros en este espacio. Seguramente te estaremos buscando más adelante, una vez que se concrete ya esta visita o que concluya esta visita y se den a conocer pues, cuáles fueron los acuerdos, los alcances de la misma. Muchas gracias. Gracias a ti, Wendy. Buenos días. Muy Hasta buenos luego. días. Eunice Rendón, especialista en temas de migración y seguridad. Bueno, con esta visita de Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, a El Paso, Texas, en la frontera con México.